La semana pasada hemos estado en nuestra página de Facebook, redes sociales y demás. Y bueno, pues el día de hoy estamos compartiendo un tema que no habíamos hablado, o sea, temas anteriores como tal, o sea, hemos hablado más de conducta, cuestiones que tienen que ver con las parejas, el amor, las heridas de la infancia y demás. Y en este mes estamos abriendo este tema que es muy interesante y sobre todo que vamos a conocer más sobre pacientes o familias que tengan algún pequeño o algún hijo, algún familiar con síndrome de Down. El principal punto de todo este contexto es plantearles la posibilidad de conocer cuál va a ser el estilo de crianza que deben estar tomando ustedes para un manejo conductual en pequeñitos que tienen síndrome de Down. Entonces, eso es lo principal. Ahora, dentro de este tema, quiero compartirles que lo titulamos ¿Cómo es el manejo conductual en niños con síndrome de Down y qué estilo de crianza debo de tomar? Al menos como padre de familia, yo puedo decirte que son uno de los puntos que más se conflictúan, ¿no? Los padres de familia dicen, bueno, ¿cómo debo de hacerlo? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Cómo me voy a vincular con mi hijo? Vienen muchas cuestiones. Entonces vamos a iniciar, ya saben, soy Ángeles Gutiérrez, una servidora, trabajando, pues, ahí administrando directamente las redes sociales, la página, y ustedes saben perfectamente que tenemos servicios clínicos en el área infantil, adolescente y niños. Y el asesoramiento a padres de familia respecto al tipo de crianza, al manejo conductual, también es algo que manejamos y que tenemos presentes dentro de nuestros servicios, así como un acompañamiento docente. Entonces, vamos a iniciar. Miren, me gustaría primero comenzar con la distinción en cuanto al padre de familia, es decir, ¿cómo es que un padre de familia pudiera estar tomando una situación a nivel psicológico? Porque obviamente es muy diferente que yo comparta la parte teórica a que pues aquí en algún momento pudiéramos tener a lo mejor la presencia de un padre de familia que nos pueda compartir su experiencia en cómo lo ha vivido, que no es nada sencillo y que a lo mejor para muchos es una bendición tener a un pequeñito con síndrome de Down, pero para otros en un inicio pudo haber sido muy complicado, para otros no tanto, entonces es complicado, pero yo desde el aspecto teórico psicológico puedo compartirles que en un inicio pues hay una sensación de preocupación, ¿no? Porque el síndrome de Down realmente es algo que va a tener ciertos factores o llamémosle situaciones secundarias a nivel de salud y físicas, donde constantemente el padre de familia, desde que nace tu bebé con síndrome de Down, tienes que estar constantemente visitando médicos para estar viendo que todo esté bien, para estar checando. Y pues bueno, sobre todo por ciertas características fisiológicas que ahorita mencionaré, porque sí trae padecimientos físicos. Entonces vienen muchas preocupaciones, principalmente es este proceso de aceptación principalmente que el padre de familia necesita trabajar, ¿no? Esta sensación de comunicar el diagnóstico, el poder conocer cuál es esta situación emocional que te lleva pues la noticia para poder tratar y obviamente ubicar de qué manera como padre de familia te encuentras y cuál va a ser esa perspectiva o ese trabajo que como padre de familia vas a tener a lo largo de tu crianza, porque no es algo que devuelvas, vas a tener por toda tu vida. Entonces, comenzamos. Principalmente, yo no soy médico, pero dentro de lo que conozco de manera general sobre lo que es el síndrome de Down, y por aquí lo posteamos en la semana, pues es una alteración genética. O podríamos llamarle que es una alteración, sí, es una alteración genética. ¿Por qué genética? Porque si bien recordamos esta parte de que cada persona, cada portador de características genéticas, que es el madre y el padre, pues portan cierta cantidad de cromosomas, que son 23. Entonces, cada uno tiene sus 23 pares de cromosomas, al sumarlos, al ser toda esta parte genética, combina características de la madre como del padre,
llega un momento en donde el cromosoma número 21, en lugar de tener dos cromosomas, como normalmente se tiene, que es ahí donde se define si es hombre o mujer, si en ese número 21 son dos cromosomas X, entonces es mujer, si es cromosoma X y Y, entonces es hombre. En el caso de los niños que tienen síndrome de Down, vienen tres, que entonces por eso se llama esta cuestión de trinomía 21, porque ya no son dos. Esa es la alteración genética. Evidentemente, mi intención no es mencionar aquí temas pues, genéticos, porque no es mi campo. Si alguno de ustedes en algún momento quisiera a lo mejor conocer, pues se puede ir con una doctora genetista, con alguien que es experto en temas de herencia, porque muchas veces los padres de familia, al tener su primer hijo con una condición de vida de síndrome de Down, pues, y características físicas, pues lo primero que temen es volver a tener a lo mejor un pequeñito con las mismas situaciones físicas y fisiológicas. Ese es el mayor miedo cuando es el primero. Sin embargo, no siempre es una, o sea, no es una constante de que se repita, no es una constante o una parte obligada de que va a pasar nuevamente, no, no va por ahí, pero sí hay otras características de los padres de familia que pueden generar que padezca, que puedan volver a tener un pequeñito con síndrome de Down. ¿Por qué? Pues por la edad, ¿no? Ya cuando tenemos 35 años para arriba y es más fácil, por así decirlo, o más probable que se pueda tener con muchos problemas en el embarazo y este es uno de ellos, donde puede tener síndrome de Down el pequeño. Entonces, ya si quieres saber más sobre este tipo de situaciones, si puedes tener a otro pequeño que quieres embarazarte nuevamente y demás, hacer una familia más grande, pues es algo que tendrías tú que ver con tu ginecólogo o que ver directamente con un doctor que estudie la herencia y la parte genética. Pero bueno, pasando de este preámbulo de cuál es la característica principal de estos pequeñitos en el área genética, ese es un punto. Esa es la diferencia que radica y que hace que inmediatamente detectemos cuando un chiquito tiene síndrome de Down, porque tiene características muy particulares y que son muy visibles. Inmediatamente nosotros ubicamos que tiene síndrome de Down porque los pequeñitos por lo general pues tienen rostro aplanado, tienen una cabeza pequeñita, un cuello más cortito, la lengua por lo general es protuberante, además de que también la mandíbula tiende a verse afectada y eso puede generar que los pequeños constantemente estén pues mordiendo cosas, salivando de más, ¿no? O bien estar mordiendo constantemente objetos y llevarse las manos a la boca. Son muchas características con respecto a la lengua y sus consecuencias o sus efectos. Además de que tiene párpados inclinados, las orejas son muy pequeñitas, el tono muscular, es decir, la fuerza con la que ellos deberían de tomar el lápiz, también es muy poquito, o sea, el tono muscular es bajo, no hay tanta presión y bueno, eso genera que pues retrase, por así decirlo, el desarrollo motriz y el desarrollo intelectual o de aprendizaje de un pequeñito con estas características, más no significa que no lo logre, pero sí va a ir a su paso y a su ritmo este proceso de madurez. También las manos son anchas, son regordetas, los dedos de las manos por lo general son muy cortitos, también los pies, y hay una flexibilidad excesiva, ¿no? O sea, como no tienen un tono muscular, no son rígidos, son como personitas que tienen todo el tiempo como este cuerpo muy, muy blando, muy, muy flojito, y pues lo general es de que tienen baja estatura. Entonces, todo esto es inmediatamente en cuanto nosotros detectamos que ya tiene, que es un pequeñito con síndrome de Down. Ahora, lamentablemente, deja tú o dejen ustedes que venga un problema de aceptación de los padres, porque ese es un tema que la familia tendrá que trabajar, que mirar y tendrá que procesar, ¿no? Este tema. Pero aparte de eso, vivimos realmente en una sociedad muy prejuiciosa. Entonces, aparte de que te genera un impacto como padre, saber, porque es un impacto en todos los sentidos, o sea, y hablando hasta de un niño que no tiene esta condición de vida, un niño llamémosle relativamente dentro del estándar, aún así si te dicen, es que tiene, se me ocurre que digan, tiene gripa constantemente o tiene alergias y hay que estar haciendo constantemente pues chequeos de sus alergias para que no afecte, porque sabemos que las alergias o pues también pueden determinar
una complicación muy grave desde el aparato respiratorio y demás. Cuando te dicen algo así de tu hijo, inmediatamente te preocupas, inmediatamente piensas qué es lo que va a suceder, entonces no va a tener una vida normal, entonces le va a costar mucho trabajo, pues, salir con amigos para poder tener un ambiente más frío y tendremos que privarlo de ese tipo de situaciones. Y por tanto, pues es natural que vengan todo este tipo de pensamientos, de miedos, y el padre y la madre de familia pues se adelantan y procesan mucho un futuro que es incierto y que se desconoce, pero es parte de su miedo y es parte de un trabajo emocional que van a ir procesando. Ahora imagínate si lo hacemos con un niño que tiene una calidad de vida de estándar, ¿no? Como que no requiere tantos cuidados y de repente te dan un diagnóstico así, pues te vas a preocupar. Lo mismo sucede con un chiquito donde te inmediatamente detectas en cuanto nace que tiene características físicas distintas, que su diagnóstico es síndrome de Down, vienen infinidad de miedos. Y todo esto, por eso mencioné lo de los prejuicios de la sociedad, todo esto viene basado en la carga de pensamientos y de ideas que la sociedad te ha puesto y que no tienen nada de información objetiva ni científica sobre pequeñitos con estas características. Se piensa que muchas veces que van a vivir poco, se piensa que no van a poder tener una vida normal, se piensa que todo el tiempo vas a estar batallando y que incluso a lo mejor ni es necesario llevarla a la escuela, cuando son ideas que te vas generando tú o que la misma sociedad lo ha puesto, lo ha mantenido ahí y que tú también te quedas y te compras con esa ideología. El tema aquí es que el niño que tiene síndrome de Down o la niña que tiene síndrome de Down puede tener una vida normal y de hecho su perspectiva de vida, llamémosle a largo plazo, pues es como cualquier persona, o sea, va de 50 a más, ¿no? O sea, son 50 años, te puede durar 50 años hasta más y tiene una vida dentro de lo normal. Así que la aspiración que pueden tener los padres sobre esto debería de tranquilizarse, tienen que tener pues un conocimiento muy fuerte sobre lo que es pues este problema, pero refiriéndome a que no van a tener las mismas, mismo nivel de aprendizaje como todos los demás niños. Eso sí es una realidad y es algo que tienes que tener muy claro como padre de familia. Ahora, quiero compartir que si te das cuenta, estoy mencionando que primero, pues es que ubiques muy bien que por qué se generó esta situación genética y hablamos de la cuestión biológica y hereditaria. Punto número 2, estoy hablando de la aceptación y del trabajo emocional que el padre de familia debe de tener ante un diagnóstico como este para saber qué estás dispuesto a dar en la relación padre o madre e hijo y de qué manera vas a tener que trabajar esto, porque si tú no aceptas y estás renuente a cuestiones, pues no sé, idealismos que solo tú te generaste como padre de familia, va a ser muy difícil que le puedas brindar el apoyo emocional necesario a tu hijo y sobre todo por la serie de situaciones que lamentablemente o desafortunadamente va a tener que enfrentar, que es las miradas, el que a lo mejor como son personas que su característica principal en la personalidad son muy cariñosos, dan y reciben amor constantemente, que esta es una de las principales características de su personalidad, no hablando desde la cuestión física, pues tú no sabes cómo puede actuar las personas, si van a aceptar ese abrazo, si van a rechazar ese abrazo. Entonces, constantemente se vuelve un problema porque todo el tiempo vas a tener que lidiar con este tipo de situaciones, por eso digo los prejuicios de la sociedad, y tienes que estar muy preparado y preparada para ello. Si entonces de un inicio no vas a poderle brindar eso, yo te recomiendo que acudas con una terapia psicológica, que tengas que trabajar, pues cuáles fueron estos ideales o perspectivas que tú te planteaste como padre de familia, que le depositaste sin querer a tu hijo. Transmisión en vivo pasada, me parece, platicábamos sobre cómo se va depositando en los hijos ciertas ideas que son de los padres o ciertos proyectos que el padre de familia no pudo concluir por alguna razón de su propia vida y se proyecta específicamente en su hijo. Entonces, eso es muy normal, pero finalmente hay que trabajarlo. Punto número 2 es identificar y conocer o sobre todo prepararte
Mentalmente, en que estos pequeños es muy posible que tengan problemas cardíacos, que es como le llaman la cardiopatía congénita, que por lo general van a tener un problema en la comunicación, tanto intrínseca como extrínseca. Va a ser complicado poder comunicar sus necesidades. Además de que puede tener problemas gastrointestinales o que puede tener algún problema de obesidad, que por lo general también se llega a presentar, algún problema en la columna vertebral, pues les pueden dar como ciertos problemas de sueño, ¿no? Apnea de sueño, que es este problema de la obstrucción respiratoria, por todo lo que conlleva su estado físico y fisiológico. Entonces, desde ahí hay que ubicar y poder descartar todas estas dificultades que por lo general todos los chiquitos con síndrome de Down presentan. Sin embargo, ojo, no significa que todos van a tener esas características. Cada pequeño es distinto y cada una de las características que ahorita mencioné, pues puede tenerla o puede no tenerla. Habrá algunos que tendrán solo ciertas cosas, habrá otros que tendrán todas, habrá otros que solo una o dos. Entonces, no generalicemos a que todo tiene que ser igual. De hecho, eso es algo que yo mencionaba hace mucho tiempo sobre los diagnósticos en los trastornos emocionales o sobre alguna situación de conducta, que yo les digo, a ver, lo que dice el libro, lo que te está estableciendo alguna parte teórica del tratamiento que tú quieres para tu familia, de lo que sea, o de la enfermedad mental que sea, no significa que va a cumplir todos esos puntos, solamente van a ser cuestiones generales, ¿vale? Y algunos tendrás y otros no tendrás. Entonces, también el punto número 3 que yo recomiendo es que puedas descartar todas estas posibilidades, sobre todo si eres madre primeriza o padre primerizo con este tipo de situación familiar, pues métete y investiga y verifica cómo es manejar todo este tipo de situaciones para ir descartando las posibilidades que un pequeño con síndrome de Down puede tener y entonces empezar solo a trabajar con lo que sí tiene. A partir de ahí, pues el estar tranquilo, estar tranquila para que las revisiones médicas sean constantes. Pero sobre todo yo te diría que uno de los principales puntos también es pues que tengas un apoyo, una red de apoyo familiar muy importante, sobre todo a nivel social, tener una buena comunicación con tus médicos sobre la importancia que conlleva este tratamiento, esta constancia, porque no es un trastorno, no es una enfermedad, simplemente es una condición de vida y con esa condición de vida pues tendrás que ir manejando tu estilo de crianza. Por eso, al ubicar, y eso sí lo tengo que decir de manera directa, pues sí es una diferencia. O sea, tenemos que entender que el niño con síndrome de Down sí es distinto. No podemos decir que no y que es igual a todos, porque desde el momento en el que tiene una diferencia a nivel genético ya hay algo distinto. Y lo mismo te va a pasar a ti, o sea, tú no eres igual a otra persona, entonces hay que notar y decir que sí es diferente, pero bajo esta diferencia se tendría que tratar en el mismo nivel que se le da a otras familias, ¿no? O que le dan en la escuela, que le dan a lo mejor en las fiestas de infantiles, ahí tiene que haber un trato normal, pero el proceso de aprendizaje, el proceso de desarrollo y de evolución que va a tener, eso sí es distinto y a esta cuestión es a la que me refiero, que tendrás que trabajar mentalmente y bueno, obviamente pues mejorar cualquier situación que tú pues estés teniendo. Ahora, yo ahí te diría que uno de los puntos muy importantes, además de comentar que cómo es trabajar esta cuestión emocional, también tenemos que buscar algún proceso de afrontamiento y cómo es que las reacciones de la familia, porque eso sí es una realidad, si la familia no acepta completo, o sea, no sé cuántos integrantes de tu familia tengas, pero si tienes 10, 20, 25 integrantes en tu familia y más, y solo algunos entienden este proceso y tratan de manera normal a tu hijo o hija, pues bueno, hay que darle su proceso a cada uno, pero eso sí, cuidar pues que no haya una diferencia, sobre todo que aprendan a que en la familia pues es el principal lugar de seguridad, se supone, y que a partir de ahí se tiene que trabajar cómo hacerle ver a tu hijo que los comentarios que reciba, cuestiones que note diferentes a otros niños, hay que contestarlas, porque muchas veces los niños sí hacen preguntas y sí te dicen, oye,
por qué tengo que ir a tal lugar o por qué tengo que convivir con tales niños, aunque él sienta que no es igual y que a lo mejor son otros niños que también tienen una convivencia con los mismos niños de síndrome de Down. Hay a quienes no les agrada y deciden, es que yo no quiero venir, me agrada más irme con los otros niños de mi salón, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante aclarar las dudas que tengan. Sí tenemos que decirle, mira, tú tienes esto, claro que yo no te voy a obligar a venir acá, pero sí tenemos que venir y convivir para que tú veas los dos contextos, para que aprendas a comunicarte mejor, para que ubiques qué lugar te gusta más. Y ya después vamos viendo, pero estas son tus características, esto es lo que tenemos que atender y demás. Si nosotros lo disfrazamos por culpa o por emociones que no estuvieron trabajadas en un inicio, como padre de familia, no le decimos y evitamos que el niño sepa como tal cómo se llama la condición de vida que él tiene, entonces va a ser bien complicado integrarlo a la sociedad, porque lo principal, y yo a todos los pacientes les digo, aunque no tengan una condición de vida distinta o aunque no tengan un trastorno emocional o mental, a todos se les dice, tú tienes que nombrar primero la situación que estás viviendo para que sobre eso sepas cómo vas a actuar. Si no ubicas cuál es tu emoción, cuál es tu estado de vida, cuál es tu tipo de trabajo, cuál es tu problema que te está generando una depresión tremenda, pues entonces va a ser muy difícil que tomes el camino adecuado para poder avanzar. Lo mismo pasa aquí. Tienes que darle a tu niño, a tu niña, las variables necesarias para que pueda tener el mayor impacto positivo en su vida social y sobre todo pues tener reacciones en el entorno, saberlas manejar y una capacidad de afrontamiento. También yo les diría que tenemos que ser muy comprometidos con el cuidado que debe de tener tu hijo, sobre todo porque está viviendo una situación donde va a haber una diferencia entre las reacciones a nivel educativo, a nivel de aprendizaje y tendrá que adaptarse a ellas. Lo que sí te digo es que vas a tener que invertir el primer proceso pues a todo lo que es la primera y segunda infancia, es muy posible que le inviertas mucho en tiempo y en economía. Estos pequeñitos necesitan de mucho apoyo. ¿A qué me refiero? Pues una terapia psicológica para que pueda tener este tratamiento adecuado y conductual necesario. Tiene que tener a lo mejor una terapia de aprendizaje o una regularización para que tratemos de darle los elementos necesarios y él pueda a su ritmo, claro, sin presionarlo, pero sí pueda avanzar en lo que necesita avanzar a nivel académico. Y en algunos casos yo he llegado a tener pacientes que tienen una monitora en su escuela porque el trabajo conductual no es el más adecuado. Muchos de estos niños vienen con características que ahorita mencioné, pero habrá otros que pueden ser rebeldes, que pueden ser caer en la baja tolerancia a la frustración, que pueden caer en que no les agrada esperar, no les agrada compartir, y esto ya no tiene que ver con sus condiciones, sino simplemente ya es el ambiente familiar en el que él se encuentra. Probablemente puede ser hijo único, probablemente es muy consentido porque es el único nieto, se me ocurre, de la familia, o es alguien que toda la atención ha estado ahí porque obviamente perciben que el niño desde un inconsciente como familia de él percibe que necesita mucho apoyo, mucho cuidado y se van a ese extremo. Entonces, lo más importante es tener un punto de equilibrio, partir de una línea y dirigirse a otra. Y desde esta manera, pues bueno, vamos a tratar de marcar como esta diferencia entre lo que sí podemos ayudar y darle toda la energía posible ahí y lo que a lo mejor no es necesario, ¿cómo le llamaría yo aquí? Sobreprotegerlo. Entonces, ahí ya depende de las variables familiares que él presente, pero si llega a suceder que mejor buscan un monitor en la escuela porque no tiene tolerancia, porque le cuesta trabajo manejar sus emociones, porque no tiene como las herramientas para poder afrontarlas. Y bueno, entonces en un inicio sí hay una inversión económica y de tiempo fuerte, pero lo más importante es que hagamos de estos chiquitos pues un adulto, una adulta totalmente autónomo, independiente, que tenga una estabilidad familiar, una estabilidad social, que pueda ser alguien que sea bueno, ¿no? En todo lo que decida hacer y también sea un adulto satisfecho, que tenga esta sensación de logro y de alcance en todas las metas que se proponga
Y bueno, sobre todo, pues evitarle conflictos en la infancia, algún problema de educación, de la sociedad y demás, que ya lo mencioné hace un momento. Ahora, después de esto y de plantear como las áreas y los puntos que ahorita pues son a nivel educativo y sobre todo los requerimientos que todos los chiquitos con esta condición tienen, quiero compartirles sobre el estilo de crianza. Por ahí yo publiqué en lo que fue la página de Facebook cuáles son los diferentes tipos de crianza y yo mencioné ahí 4. De estos 4 encontramos el que es el autoritario, el permisivo, el ausente, bueno, el pasivo y el democrático, ese se me está olvidando. Ahora, estos estilos de crianza, por lo general, las personas llegan como padres de familia pues a caer en uno más que en otro, ¿ok? Entonces, cuando lo ideal sería que se tenga un estilo de crianza democrático, porque de esa manera pues podemos encontrar a padres que van a ser cariñosos, que pueden ofrecer su apoyo, pero que a su vez también van a buscar escuchar al niño y entender qué sucedió en la situación para generar acuerdos y con esto dar obviamente una lección. ¿A qué me refiero con lección? A que el niño aprenda del error o de la situación que haya vivido en ese momento, manteniendo reglas claras, brindando ese apoyo sin que se vuelva una cosa pues forzosa o autoritaria. Eso sería lo ideal. Pocos padres llegan a ese punto sin ayuda y muchos otros con la ayuda de la terapia pues tienden ya a llegar a ese nivel de crianza democrático. La mayoría se centra mucho en el autoritario o en el permisivo o en el pasivo. El autoritario van a ser padres o madres que son exigentes, que son inflexibles, que van a ser muy severos ante la situación que el niño esté pasando y muy controladores. No va a permitir que el niño haga lo que él diga, sino es lo que yo te estoy diciendo es cómo lo vas a hacer y que las reglas que se presentan son demasiadas. Entonces, en esa dinámica vamos a tener pues una situación bastante rígida que impedirá que el niño tenga un proceso avanzado para esta cuestión emocional y sobre todo de las reglas que existan. Por otro lado está el permisivo, que es un padre de familia que bueno, sí van a ser relajados, cariñosos, pero ahí sí totalmente van a estar distantes de lo que son las reglas, van a ser muy poco exigentes y sobre todo van a buscar ejercer un control en el, no van a buscar, perdón, ejercer un control en el comportamiento, o sea, que el niño haga lo que quiera. Y tampoco estamos dándole, o sea, muchas reglas. Entonces, sí se cae mucho en esta permisividad, sobre todo cuando los niños tienen una condición con síndrome de Down. ¿Por qué? Repito, porque no se sanaron cosas de padres de familia desde antes para que llegaran a un proceso donde entendieran que no es su culpa, que esta situación tuvo que ser así, que no hubo forma de cambiarla, pero que eso no significa que el niño puede hacer lo que él diga. Entonces, tenemos que trabajar desde esa línea. Y el pasivo, ahí sí es totalmente una indiferencia, los padres de familia pues están ausentes en la crianza, no se plantean reglas, es más, no se hace ni siquiera el cuidado de las necesidades básicas del niño y tampoco hay pues no se ve todo un interés realmente, ¿no? O sea, es distinto al permisivo, parecieran similares pero son diferentes. Entonces, aquí yo les diría, el ideal para cualquier tipo de situación, ya sea un chiquito que trae depresión, un chiquito que tiene algún trastorno de conducta alimentaria o adolescente, o personas o un niño que tiene esta condición con síndrome de Down, con quien sea, tiene que haber un estilo de crianza democrático, ¿ok? Eso es con quien sea, o sea, tiene que haber un estilo de crianza democrático, pero además yo les diría que se manejen dentro de lo que es se le llama actualmente la crianza positiva, que todo el tiempo es de manera respetuosa y, como les digo, democrática, pero también yo les diría, desde el enfoque cognitivo-conductual en lo que es la terapia psicológica, les va a dar un soporte muy importante. Todo chiquito con síndrome de Down y con las características que ahorita mencioné, algún trastorno de conducta alimentaria, algún problema de oposicionista desafiante, cosas que son muy conductuales, se prefiere tener una terapia cognitivo-conductual, que de hecho es en la que yo me he especializado. ¿Por qué es así? Porque de esta manera, o sea, el niño no va a entender razones. Es decir, si tú le explicas y le avientas demasiado choro al niño de por qué no puede, se me ocurre en el niño con síndrome de Down, morder su chamarra porque todo el tiempo quiere tener algo aquí o meter las manos a la boca,
no va a entender los motivos. O sea, tú le vas a poder explicar y le vas a decir razones, mira, te va a hacer daño, mira tus uñas, mira cómo se hacen tus dedos, mira la ropa, o sea, mil razones y el niño no lo va a entender. Entonces, se tiene que trabajar desde estímulo-respuesta, es decir, tienes que encontrar algo que el niño le encante, puede ser que le guste mucho, es un decir, que le guste mucho los aviones o los carritos. Entonces, se me ocurre que en ese momento tú le dices, también depende de la edad, pero hablando de niños de primaria, tú le dices, a ver, este carrito te gusta, entonces lo que vamos a hacer es que tú puedas mantener un objetivo. Yo te voy a dar este carrito y lo ideal es que de alguna manera puedas lograr dejar de morder el día de hoy tu ropa, pero por hoy nada más. Y nos vamos por periodos cortos. En el momento que tú empiezas a tener ese proceso y dices, bueno, es un periodo corto, no le estoy pidiendo que lo haga por toda una semana o por todo un mes porque no tienen esa conciencia del tiempo. Vamos a darle prestado ese carrito, se retira unos 10 minutitos, se le deja que juegue, a los 10 minutitos se retira el estímulo y entonces él puede tener esta manera diferente de comportarse y notarás que va a haber un impacto en esa respuesta. Pero por eso se maneja estímulo-respuesta, es decir, terapia cognitivo-conductual. Yo te recomiendo que si de plano no estás, o sea, te está costando mucho trabajo entender esto, con mucho gusto me puedes escribir y podemos ver de qué manera te oriento para ubicar cuál es tu dinámica familiar, porque una cosa es lo que queremos alcanzar y otra cosa son las condiciones que hay ahorita en la familia. Así que, bueno, ese es un punto bien importante. Te recomiendo que haya una anticipación siempre de cualquier cosa. Es decir, si hoy el niño no sabía que se tenía que levantar para salir a algún lugar y de repente vas, lo levantas y le dices, ya nos vamos, vístete y demás, lo que estás generando es que si además su proceso de desarrollo va a ser paulatino, vas a generar que él retroceda más porque no tiene un vocabulario adecuado, no tiene palabras que estén acorde a su edad, no tiene un nivel de responsabilidad, no es consciente de dónde está yendo y lo que estás generando es que el niño pues simplemente sea como un robotcito que le dicen a dónde ir, más no es alguien que tenga este manejo adecuado de lo que debería de tener a su edad, ¿vale? Ese es un punto, entonces hay que anticiparle todo, decirle, mira, mañana vamos a salir con la abuelita, después vamos a ir a tu escuela, a tu inscripción y al final regresamos a casa. Hay que preguntarle entonces qué vamos a hacer, porque los niños puede ser que te escuchen en el momento, bueno, te oigan, pero no escucharon realmente. Entonces, la idea es volverle a preguntar a ver qué vamos a hacer y que te diga los puntos que le dijiste tú con eso. No hay que detallarle tanto, vuelvo a repetir, no le vamos a aventar todo un rollo de verbal siempre y cuando es solamente conductual, o sea, una acción y lo que esperamos que él haga. Eso es todo. Entonces ya te dije que va a ser estímulo-respuesta, buscar cuáles van a ser sus recursos, sus reforzadores para poderlo ir como premiando un poco ante una conducta que estamos esperando. Y esto tiene que ser por 4 semanas constantes sin descanso alguno. Refiriéndome a que sin descanso me quiero decir es que la situación en la que el niño viva, donde le estás diciendo que ese carrito es para que no se muerda la ropa o se metan las manos a la boca, es solamente para eso y tiene que ser siempre, siempre así por 4 semanas. A lo mejor después para hacer las tareas le das otro recurso, no todo tiene que estar depositado en ese carrito porque no te va a servir. La segunda que te mencioné es el anticipar. La tercera es que tú puedas manejar consecuencias. Es decir, los niños tienen que entender que todo acto que tenga, puede ser positivo o negativo, tiene un efecto consecuente, que puede ser positivo, y es decir, si él termina la tarea y demás a tiempo o no se tarda en hacerla, es posible que tengan tiempo de juego, pero si no, entonces van a atrasarse y va a llegar un momento donde solo va a ser necesario dormirlo y al día siguiente nos vemos. Entonces, él tiene que entender eso. ¿Cómo lo va a hacer si ustedes le dicen, tu consecuencia será que no va a haber tiempo de juego? Tu consecuencia negativa no va a haber tiempo de juego y la positiva es que sí habrá. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El niño tendrá que decir, me voy a apurar, perfecto. Entonces vamos a apurarnos para que tú puedas jugar el tiempo que nos reste y con eso vamos a estar muy felices todos, muy tranquilos y listo.
De esa manera el niño va a entender que pues él es el responsable de esos actos, no es mamá, no es papá que me está imponiendo algo, sino soy yo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar la conducta que esperamos que el niño logre. Ahora, otra de las cuestiones es que tenemos que generar autonomía y tenemos que generar un sentido de responsabilidad de lo que él haga. Muchas veces los niños con síndrome de Down, pues por lo general, pues son muy artísticos, de repente son muy creativos, les gusta escribir, les gusta hacer cartas, o sea, les gusta demostrar su cariño. Y bueno, también ese puede ser un reforzador, pero lo importante es que, ok, ya terminé, pues voy y guardo lo que ocupé, plumones, acuarela, crayolas, y estarle diciendo que lo tiene que hacer. No vamos a llegar y vamos a guardar nosotros todo porque ya es tarde o porque no me gusta a mí el tiradero y mejor lo recojo yo y mañana ya que lo haga él. De esa manera lo que estás generando es caer en el estilo de crianza permisivo. Si te das cuenta, habrá acciones que pueden caer en diferentes estilos de crianza, pero pues obviamente una va a ser la que más se vuelve fuerte. Entonces, bueno, de esa manera vas a generar que tu niño entienda y tú le vas a decir, no voy a mover ni un dedo hasta que tú recojas. Una vez que tú recojas, pues vamos a ver qué procede. Si él llora, si él hace berrinche, aquí lo que actúa, lo que funciona mucho, perdón, es el actuar con el cambiar el foco de atención. O sea, estás observando para ver que no se esté lastimando o que no pase nada grave, pero realmente no lo estás viendo directamente ni le estás prestando atención a la conducta. Entonces solo se dirá, ok, tú llora, tú haces el berrinche, yo no te voy a recoger nada, mira, yo estoy muy tranquila aquí haciendo la comida o estoy muy tranquila trabajando, así que tú dirás, el tiempo corre y entre más tiempo pase, menos tiempo vas a tener para tal cosa. De manera tranquila. Por eso es bien importante tener ya un trabajo emocional desde antes de las cosas en las que tú tienes que mejorar como padre de familia para que posteriormente entonces puedas tener también este control de que cuando un niño llegue aviente las cosas, porque puede pasar eso, o el niño te vaya y quiere intentar pegarte, o el niño de repente hace el berrinche pero enormemente largo y aparte con un vocerón, tú puedas tener un tono tranquilo, calmado y democrático siempre, ¿sale? Siguiente paso y muy importante es tener a tu pequeño en un lugar o en un colegio donde puedan tener pues una aceptación de todas las necesidades educativas que se requieran, que pueda ser una escuela o un colegio que te ayude, que comparta cómo es ese proceso que va a tener ahí en la escuela. Y es muy posible que muy al inicio pues se requiera hacer muchas adecuaciones curriculares, es decir, que no vamos a tener el nivel de examen que a lo mejor todos los niños tienen de su salón, porque él todavía no logra alcanzar ese ritmo, más no significa que nunca lo va a lograr alcanzar, pero va a su ritmo, a su paso, y es muy importante hacerle ver eso al niño. Lo que sí tienes que ubicar es qué características tiene tu hijo que puedes fortalecer. Puede ser que sea un niño muy sociable y que le encante ser líder, se me ocurre, o que tenga una característica pues, de que todo es muy encantador y le gusta mucho estar en el salón y hablar y demás, a lo mejor su fuerte es exponer. Entonces ahí sí puedes generar como padre de familia esta fortaleza y decir, vamos a esforzarnos mucho esta exposición y entonces darle más recursos que no sean los básicos, sino que sí ahí sí le vas a tener que exigir un poquito más porque sabes que es algo que tiene fortalecido. Si son otras áreas como matemáticas, como algo más que le complique o geografía, alguna otra materia, ahí nos vamos a su ritmo y a su paso. Sí intenta exigirle un poco, pero es como para que tú vayas como un termómetro midiendo si puedes exigirle un poquito más o si es necesario quedarte como un pasito atrás de lo que se está pidiendo en el salón para que entonces de esa manera puedas lograrlo. Es súper valiosísimo que en todo lo que son periodos de cambio, como es vacaciones ahorita de verano, las vacaciones de diciembre, las vacaciones de Semana Santa, etcétera, el niño siempre esté preparado una semana y media antes más o menos, o si no una, aunque sea, para todos los hábitos que a lo mejor pudo haber perdido, si es que por alguna razón pasa, que lo ideal sería que no los pierda tanto, porque bueno, vamos a suponer que el niño se levanta a 6 de la mañana o 5:45 de la mañana cuando va a la escuela. A esa hora para las vacaciones no es muy óptima para que se esté levantando, pero a lo mejor sí decirle a las 7.
¿no? Si el niño ya tiene ese relojcito biológico que se levanta a las 6 por muy tarde, pues puedes decirle qué puede hacer para que tú también puedas dormir. Mira, puedes ver la tele, yo me voy a levantar a las 7, desayunamos. Tiene que tener una estructura, eso es súper importante. Porque además puede pasar que estos chiquitos tienen alguna otra cosa, a lo mejor un TDAH, a lo mejor tienen ansiedad, no sé. Entonces todo esto hace que se desestructure. La idea es que el niño tenga esa estructura aún en las vacaciones a un ritmo diferente, pero la tenga. Y una semana antes, como mínimo, empezar a prepararlo mentalmente y decir, ya falta menos para entrar a la escuela, mira, faltan 7 días, hoy es el séptimo, hoy vamos a empezar a dormirte, si se empezó a dormir un poquito más tarde, 1 hora, recórrele 15 minutos antes, y así te vas como cada día. Bueno, mañana otra vez otros 15 minutos antes, ya sería el número 6. En el número 5 de día antes de entrar a la escuela, ahora va a ser media hora antes, y así sucesivamente. Date cuenta que te estoy brindando recursos que van de menos a más. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal te va con esto, esperando que sea muy útil para que puedas manejar y trabajar conductualmente, pues las características de crianza que muchas veces se van perdiendo y que a lo mejor no sabes cómo trabajar o cómo, pues sí, cómo aplicarlas. Entonces, bueno, si por alguna situación tú necesitas conocer un poquito más de esto, con todo gusto mándame mensaje y ahí te estamos informando. Ahí en la página, en todas las páginas que estamos en Google, estamos en Instagram, estamos aquí en Facebook, está el número del consultorio para que puedas escribir y te vamos a ayudar en las dudas más específicas que tengas. Con esto yo me despido deseando que tengan excelente tarde y excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Y el tema del próximo jueves, de una vez se los voy a compartir para que no se les olvide, va a ser, que es el día 24 de agosto, exactamente, y es que es el trastorno disocial y negativista desafiante, cómo sé si mi hijo o mi hija lo tiene. Entonces, pues esperamos ahí compartan la información y ahora sí me despido, que tengan un bonito fin de semana. Bye bye.